Bienvenidos a la presentación del libro Añejerías Paceñas, del autor Ismael Sotomayor y Mogrovejo. Es la obra 113 de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que forma parte de la colección Letras y Artes. Publicada por primera vez en 1930, cuenta con una segunda edición de 1987. Sin embargo, hacía falta una nueva edición que pusiera la obra al alcance del público lector, tanto por la maravillosa manera en que presenta momentos y personajes propios de la ciudad de La Paz de antaño, como por la particularidad existencia de Sotomayor, un hombre culto e inteligente, con una vida misteriosa y discreta, definido como tradicionista. Poco se sabe de la infancia y juventud de Sotomayor. Se sabe, eso sí, que nació en La Paz el 12 de octubre de 1904. También sabemos que además del gran trabajo de escritura de Añejerías Paceñas, exploró otros géneros, entre ellos el de la crítica de danza, y que optó varios seudónimos, entre los cuales el más conocido fue quizás Ismaelillo, nombre bajo el cual apareció en el texto de Jaime Sanz, Vidas y Muerte. La edición que presentamos el día de hoy incluye las estampas coloniales de La Paz del pintor Mariano Fuentes Lira, que ilustra elementos de la vida paceña. En este sentido, y rescatando en cierta forma la beta crítica de Sotomayor, acompañamos nuestra presentación con dos piezas a cargo del ballet Conadance. En esta oportunidad presenta la cueca Alas y Wiñay Inti, interpretada por la orquesta Música de Maestros.
la segunda. Un privilegio y un honor continuar con esta serie de publicaciones de este acervo cultural vital y fundamental para que la cultura no esté en pausa. Sabemos nosotros que estamos enfrentando una situación muy compleja, complicada, no solo por la pandemia, sino sobre todo por esta situación política sobre todo, y eso no quiere decir para nada que nosotros y las instituciones estatales puedan contribuir a que la cultura y todo este acervo que tiene Bolivia pueda seguir expresando, manifestándose. Hubiéramos querido tener esta presentación de añejerías paceñas en el mes de julio, a propósito de la celebración de las fiestas julianas. Sin embargo, por un asunto y un tema, como todos sabemos, de la situación y la crisis que estábamos atravesando, especialmente en el Departamento de La Paz, se tuvieron que suspender algunas actividades y lamentablemente también nos tocó a nosotros formar parte de esta situación. Sin embargo, como ustedes acaban de observar, hemos querido representar esa cultura paceña fundamental a través de esta danza, a través de una cueca que nos va a rememorar los aspectos históricos y culturales de todo lo que nosotros traemos a nuestras espaldas, de todo lo que nos ha ayudado a ser y a crecer lo que somos. Nosotros, como parte de la vicepresidencia, como parte del CIS, tenemos también la obligación, creémoslo así, de poder fomentar la cultura, de que las personas, jóvenes, mujeres, niños, profesionales, literatos, historiadores, científicos y todas las personas que están en dirección de poder trabajar, contribuir al crecimiento de la cultura, puedan tener la posibilidad de adquirir estos textos que, como ustedes también saben, han sido elegidos por un grupo con un cuerpo colegiado para preservar todo el patrimonio, toda la cultura que está presente en Bolivia a propósito de los 200 años. Tenemos la plena esperanza de poder, pese a la adversidad de este año, continuar con la presentación de estos textos, con la publicación de estos libros, para que se pueda lograr cubrir la meta del Bicentenario, tal como ha sido planificado aquí, planificado por la Biblioteca del Bicentenario. Bien, en esta ocasión tenemos la amabilidad
de que esta presentación sea hecha por los autores justamente que han sido los que han hecho el estudio introductorio a esta obra fundamental, Anejerías Paceñas de Ismael Sotomayor. Tenemos la suerte y la amabilidad de tener en la presentación de estos dos grandes personajes y grandes intelectuales del ámbito académico boliviano. En primer lugar, yo quisiera presentar a la doctora Ana Rebeca Prada, profesora emérita de la literatura comparada en la carrera de la UMSA, ha coordinado programas de posgrado de la misma carrera, investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, de la Facultad de Humanidades también de la UMSA, ha dictado cátedra en el extranjero, en Duke, Pittsburgh, Estados Unidos, en la Universidad La Cordillera aquí en La Paz, y también ha sido parte del programa de posgrados del CIDES UMSA. Como su labor de investigadora también tenemos los textos, algunos textos importantes que ella ha podido publicar. Viaje y narración, novela de Jesús Ursagasti, publicada en el 2002. Salto de eje, escritos sobre la mujer y literatura, publicada en el 2011. Y escritos críticos de literatura boliviana contemporánea, editado por la carrera de literatura el 2012. Actualmente es una de las intelectuales bolivianas de mayor reconocimiento a nivel internacional en el ámbito literario. Y como contrapartida tenemos al profesor Omar Rocha Velasco, también autor del estudio introductorio, fue director de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, es actualmente catedrático, fue parte del proyecto La Fiesta Paceña del Instituto de Estudios Bolivianos también de la Facultad de Humanidades. Dentro de su obra literaria cuenta entre los aspectos más importantes Historia oral de 100 barrios de La Paz, publicada en 2009, la prosa de Ricardo Harmes Freire, publicada también en 2016, Alberto Villegas, Estudios y Antología, el 2013, Literatura y Democracia, con coautoría con Clever Cárdenas, y así una historia crítica de la literatura boliviana. Estas son las obras importantes, así que los dejamos en compañía de estas dos grandes personalidades del ámbito académico y literario para que puedan comentar la obra Anejerías Paceñas de Ismael Sotomayor. Hola, un saludo a todos los que están siguiendo esta presentación desde sus casas, desde sus tablets, teléfonos, computadoras, etc. Estamos realmente felices porque este largo trabajo de transcripción, edición, corrección, impresión de las Anejerías Paceñas de Ismael Sotomayor haya llegado por fin a su culminación. Queda todavía un largo recorrido, un largo trabajo de difusión, porque es importante que muchísimas más personas conozcan esta obra tan importante, y me parece que esa es obviamente una de las misiones de la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Que esta obra y todas las que se están publicando se difundan y lleguen cada vez a más gente. Yo quiero hablarles brevemente de Ismael Sotomayor, quiero presentárselos a quienes no lo conocen, quizá dar algunos datos interesantes, importantes, que ayudan también a ingresar a su obra que tiene mucha magnitud, como decía, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que Ismael Sotomayor nace con el siglo, ¿no? Nace en 1904, el 12 de octubre, entonces vive gran parte del siglo XX, sobre todo obviamente la primera mitad del siglo XX, y muere en el año 1961. No se tienen realmente muchos datos acerca de la vida de Ismael Sotomayor, ¿no? La madre fue Hortensia Sotomayor y el padre fue Emilio Fernández Molina. Ismael Sotomayor fue hijo natural, eso quiere decir que fue hijo fuera del matrimonio. Entonces esa es la razón por la que llevó el apellido de su madre toda la vida, Ismael Sotomayor, y luego también añade y Mogrovejo. Un aspecto interesante es que él, en sus afanes de búsqueda constante de
papelista, de historiador, de inquieto, buscador, etcétera, él intenta hacer su genealogía, ¿no? Es uno de los aspectos en los que trabaja. No es algo casual y que tiene que ver justamente con esto que les comentaba, ¿no? Quizá este asunto de no ser hijo dentro de un matrimonio haya hecho que también parte de su labor esté dedicada a encontrar su genealogía, ¿no? Bueno, en todo caso, no se sabe mucho más de su niñez, ¿no? Salvo que cuando murieron los padres, ¿no? Cuando él era joven, quedó a cargo del hermanastro. El hermanastro se llamaba Froilán Rivera Sotomayor, ¿no? Hay dos fuentes importantes para encontrar datos acerca de la vida de Ismael Sotomayor, ¿no? Una es el prólogo de la segunda edición de Añejerías Paceñas, en el que escribe la sobrina, que se llama Ana Rivera de Sotomayor, ¿no? Anita Rivera de Sotomayor, le decía su tío. Y ella da datos interesantes acerca de su vida y de su obra, ¿no? Otra fuente importante es una pequeña biografía escrita y publicada por Antonio Paredes Candia. Este texto se publica en 1967 y se llama La trágica vida de Ismael Sotomayor. Ambas visiones, la de la sobrina y la de Paredes Candia, son contrapuestas, ¿no? Anita intenta construir un recuerdo grato, ameno de su tío. Dice que estuvo al cuidado de la familia, que lo visitaban constantemente, etcétera, ¿no? En cambio, Paredes Candia pone énfasis en la vida trágica, como dice el título, de Ismael Sotomayor, ¿no? Entonces muestra cómo fue un joven inquieto, preocupado por su formación, por la cultura, por la historia, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, se adscribe a una vida bohemia, desbordada, ¿no? Hace referencia, obviamente, a su dipsomanía. Y luego a su muerte solitaria en 1961, ¿no? Y evidentemente es así, él muere en condiciones de extrema pobreza, soledad, miseria, al extremo que se lo encuentra muchos días después de su muerte, ¿no? Entonces la fecha, por ejemplo, de su deceso no es muy clara, ¿no? Pero algo importante que sí sabemos es que él empezó a publicar muy joven. Él, de acuerdo a lo que dice Paredes Candia, empezó a publicar a los 21 años. Él publica en muchísimos periódicos, en casi todos los periódicos de la ciudad de La Paz, y también en revistas literarias y revistas culturales. Publica, por ejemplo, sus primeros textos en el periódico La Juventud, luego publica en El Diario, luego publica en La Razón, Semana Gráfica, en la revista de la policía. Bueno, en fin, realmente era un personaje importante de la cultura boliviana, paceña de la época, y entonces tenía cabida en todos estos medios, ¿no? Generalmente publicaba en fechas especiales, cuando se trataba del aniversario de alguna ciudad, de algún personaje. Él tenía algunas columnas, ¿no? Por ejemplo, una de sus columnas se llamaba El Día Histórico, otra se llamaba El Día Memorable. Entonces siempre publicaba a propósito de algún aniversario, ¿no? Entonces él además publica no solamente con su nombre, Ismael Sotomayor, también tiene algunos seudónimos. Ismaelillo es uno de ellos, otro de los seudónimos es Jaime Cruz, ¿no? Entonces es interesante también hacer un trabajo de diferenciación, en qué momento se utiliza un seudónimo, en qué momento se utiliza otro seudónimo, ¿no? Esa es todavía una labor pendiente, interesante, ¿sí? Hay cosas todavía que son muy iniciales, como por ejemplo establecer que Jaime Cruz era el seudónimo que usaba cuando escribía textos más literarios, podríamos decir, ¿no? Aunque no se conoce a Ismael Sotomayor como un ficcionador, literato, pero algo de eso tenía, ¿sí? Sin embargo, esto corresponde a otro ámbito, a otro espacio. Añejerías Paceñas
tiene su especificidad que más adelante se tocará, ¿no? Entonces, Sotomayor fue parte de lo que se ha llamado también la generación del Chaco, es decir, él va a la guerra del Chaco cuando tenía 28 años, ¿no? Ya era alguien maduro, ya tenía su recorrido, ¿no? Y entonces no sabemos mucho de su participación en la guerra del Chaco. Lo que sí sabemos es que vuelve con una joroba que se hace en un accidente, o que surge en un accidente y que lo acompaña posteriormente hasta su muerte, y que bueno, es también una de sus caracterizaciones, ¿no? Quienes lo han conocido, ¿no? Hay testimonios de esa malformación, deformación corporal que adquiere en la guerra del Chaco, ¿no? Entonces este es un dato también interesante. Otro aspecto interesante que vale la pena mencionar es la biblioteca de Ismael Sotomayor, ¿no? Es una biblioteca mítica, realmente. Se dice que llegó a tener alrededor de 10.000 ejemplares, ¿no? Y eso es bastante, esa es una biblioteca realmente prodigiosa. Lo que pasa es que no se sabe qué sucedió con esa biblioteca, ¿no? Y Ana Rivera de Sotomayor dice en el prólogo mencionado que esa biblioteca, después de la muerte de Sotomayor, fue decomisada, fue como llevada a la fuerza, ¿no? de la casa de Sotomayor. Luego también hay otras versiones, evidentemente. Sotomayor seguramente fue dilapidando su biblioteca, ¿no? Que esa es, digamos, una de las versiones más acogidas, ¿no? Y más certeras. Pero bueno, en realidad lo que vale la pena señalar, más allá de esto que es anecdótico, es que esa biblioteca estaba compuesta por textos muy raros, algunos pertenecientes al siglo XVI, al siglo XVII. Decía Sotomayor que, y cita en algunos de sus textos, que tenía cartas, por ejemplo, firmadas por Simón Bolívar, o que tenía el acta de nacimiento de Vicente Pazoscanqui. Él siempre hace referencia a estos documentos, ¿no? Por ejemplo, dice: tengo un folletito, ¿no? De 1700 y tantos, o tengo esta revista, este libelo, ¿no? Entonces esa es una de las características de sus textos. Cuando ustedes lean Añejerías Paceñas, se van a encontrar con que Ismael Sotomayor cita, ¿no? A veces de memoria, a veces textualmente, a muchos de estos textos, a muchas de sus fuentes, que en realidad son fuentes muy extrañas, son fuentes nada convencionales, son programas, por ejemplo, de corridas de toros, o programas de un circo cuando llega a la ciudad de La Paz, etcétera. Entonces realmente esto nos muestra que este polifacético escritor, papelista, historiador, se nutría, ¿no? de ese material, que no es un documento convencional para los historiadores, ¿no? Eso es algo importante, interesante. Se sabe que algunas personas tienen en sus bibliotecas particulares, ¿no? Libros que pertenecieron a Ismael Sotomayor, que tienen el sello de Ismael Sotomayor. Son libros algunos muy raros, bueno, otros un tanto más conocidos, etcétera, pero es parte también de toda la mitología alrededor de la biblioteca de Ismael Sotomayor. Y a propósito, otro aspecto interesante también es que este escritor ha sido personificado, ¿no? O sea, es decir, ha sido motivo de escritura, ha sido un personaje, ¿no? De la novela de Jaime Sáenz Felipe Delgado, ¿no? Es el famoso Peña y Lillo.
un personaje muy complejo, evidentemente, era un compañero inseparable de Felipe Delgado, una especie de escudero, siempre planteando reflexiones sobre Bolivia, sobre la historia, nostálgico, aymarista de primer orden, ¿no? Que esa era otra de las características de Ismael Sotomayor, ¿no? Que conocía muy bien el aymara, dominaba el aymara, ¿no? Y eso era parte también de lo que recoge Jaime Sáenz en su novela Felipe Delgado, pero también escribe sobre Peña y Lillo, que es donde confiesa, entre comillas, que se inspiró en Ismael Sotomayor para crear el personaje Peña y Lillo, ¿no? En Vidas y Muertes, ¿no? Ese es otro texto de Jaime Sáenz en el que escribe sobre Sotomayor y sobre Peña y Lillo, ¿no? Bueno, otro aspecto que quiero comentar es que Ismael Sotomayor publicó en vida dos textos, dos libros, ¿no? El más importante, obviamente, es el que ahora estamos presentando, Añejerías Paceñas. Se publica en 1930, podríamos decir incluso que se publica el 31 porque se publica el 31 de diciembre de 1930, ¿no? Entonces eso permite decir que se publicó nomás en 1931. Se ha hecho una segunda edición a la que ya he hecho referencia en 1987, ¿no? Es una segunda edición hecha por los amigos del libro, prologada por Ana Rivera Sotomayor. Y el otro texto que publica Sotomayor se llama Vicente Pasoscanqui. Es un pequeño libro publicado por Antonio Paredes Candia, ¿no? Es un texto de 1956. Entonces son esos dos libros los que Sotomayor publica en vida. Lo que sí es interesante y evidente es que Sotomayor anunció muchos libros, ¿sí? Mauricio Sousa, en la presentación de La lengua de Adán, nos dice que se podría pensar en un género literario en Bolivia que estaría compuesto por todos esos libros anunciados y nunca publicados. Entonces eso pasa con Ismael Sotomayor, ¿no? Quiero leerles brevemente algunos de esos títulos que están anunciados, incluso en la publicación de sus artículos, cuando él en el diario publicaba a propósito de un obispo o a propósito de algún lugar, por ejemplo, decía: este texto pertenece a la historia colonial de Nuestra Señora de la Paz, por ejemplo. Ese era uno de sus libros proyectados. Otro, Bibliotecas y Archivos de América y España, Medallones de Antaño, Armas y Blasones, Viruta Varia, Burbujas de Cristal, Intento de prosas rimadas sobre motivos del paisaje amerindio, Historia documentada de la imprenta en La Paz, Vida, campañas y muerte del capitán Alonso de Mendoza, Escritos, refranes y endechas, ¿no? Entonces, bueno, esos son libros anunciados que nunca publicó, ¿no? Sotomayor también en vida perteneció a muchísimas instituciones, ¿no? Él fue socio fundador y fue presidente del Centro Intelectual Agustín Azpiazu, ¿no? Esto es importante. Muchos de sus artículos están firmados por Ismael Sotomayor o por Jaime Cruz y pone perteneciente al Centro Intelectual Agustín Azpiazu. Entre paréntesis, Agustín Azpiazu era uno de sus personajes favoritos. Escribió mucho sobre Agustín Azpiazu, ¿no? Así como escribió sobre Vicente Pasoscanqui, ¿no? Dos de sus personajes a los que realmente estudió, intentó reconstruir su vida, hizo averiguaciones acerca, ¿no? de la historia de estos personajes y su importancia, ¿no? Para Bolivia, para la ciudad de La Paz. Entonces fue parte de este Centro Intelectual Agustín Azpiazu, ¿no? Fue socio del Instituto de Estudios Americanistas y Coloniales de Sevilla, fue individuo de cámara
oficial en España. Después recibió la condecoración Espina de Oro conferida por el trono imperial de Su Majestad Hirohito II del Japón. Fue académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Fue individuo correspondiente de la Sociedad de Americanistas en París. Fue socio corresponsal del Instituto de Historia del Perú en Lima, bueno, etcétera. Realmente su paso, ¿no?, por varias instituciones es una de las características de Sotomayor, es su afán también de pertenecer, de cierta institucionalidad, ¿no?, algo que consiguió y persiguió, ¿no?, en su vida, ¿no? Bueno, y como decía, Ismael Sotomayor muere en 1961 en extrema pobreza, solo, ¿no? Y después hay algunos obituarios, algunos avisos en el periódico, ¿no?, dando a conocer su muerte, y luego una serie de homenajes que se van repitiendo en los años, ¿no?, porque los periódicos van revisando su obra, recogiendo en alguna efeméride, ¿no?, reproduciendo algunos de sus textos. Entonces, a partir de la muerte de Sotomayor, muchos periódicos y revistas siguen publicando textos muy esporádicamente de Sotomayor, pero bueno, queda como un referente, ¿no? Él, como decía, desde los 21 años, 20 años empieza a publicar, en los años 20, ¿no? Luego va a la Guerra del Chaco, luego vuelve, sigue publicando profusamente quizá en los años 40 hasta el 52, ¿no? Y después de a poco va declinando su producción hasta 1961, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que encontramos en Añejerías Paceñas? Añejerías Paceñas son 116 piezas o articulejos, ¿no?, como él mismo le decía. La mayoría de estos textos, la mayoría de estos artículos fueron publicados previamente en el periódico, sobre todo en el diario, ¿no?, en los años 20. Entonces es una recopilación que hace Sotomayor, seguramente una revisión, y también añade algunos textos, ¿no? Entonces las añejerías paceñas son, todas ellas obviamente constituyen un corpus que es complejo, ¿no? Evidentemente podemos establecer que Ismael Sotomayor no encajó plenamente en su época, ¿no? Podríamos decir que es un anacrónico, no se dejó seducir, por decirlo de alguna manera, por las promesas de la modernidad, ¿no? Él tuvo un desfasaje temporal, y esa es una de las características importantes, y esa es una de las cosas que se ve en Añejerías Paceñas, ¿no? Lo que él intenta hacer, uno de los aspectos, es reconstruir una historia colonial de la ciudad de La Paz. Ese es uno de sus afanes, es una de sus intenciones, ¿no? O sea, lo que él hace, pero es en ese su afán escribir una historia diferente a la historia oficial de la ciudad de La Paz. Entonces, por eso él recoge personajes desconocidos, hechos curiosos, lugares, se preocupa de algunas minucias, podríamos decir, de algunos desechos, ¿no? Eso es una de las cosas importantes, y por eso utiliza fuentes que son fuentes marginales, pequeñas papelillos, ¿no? Como había dicho antes. Entonces, Rodolfo Ortiz y Tania Huanca, que también han trabajado la obra, dicen que los personajes y lugares cobran identidad en el patio trasero de la historia oficial, ¿no? Esa frase es importante, esa imagen, ¿no? El patio trasero de la historia oficial, ¿no? Y por tanto no se trata de una nostalgia conservadora de Sotomayor. Él es muy crítico a su presente, por ejemplo, en términos de lo que es el archivo, ¿no? O sea, él como papelista, como historiador, como coleccionista, etcétera, evidentemente reclama a toda la institucionalidad estatal que la precariedad del archivo, ¿no? Y la poca preocupación por
el pasado. Entonces eso es una de las cosas importantes que ya luego se desarrollará más adelante en la presentación de Ana Rebeca, ¿no? Entonces, solamente queda agradecer, ¿no? Como decía, este ha sido un largo recorrido. Me parece que además es una muestra interesante de las posibilidades de un trabajo interinstitucional, es decir, en este caso, por ejemplo, se aunaron esfuerzos, nosotros que somos parte de un equipo de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, la Biblioteca del Bicentenario, que es parte de otra institución estatal, entonces se unen esfuerzos. Me acuerdo ya la primera reunión en la que estaba nuestro amigo Amaru Villanueva, Marco Montellano, Martín Zelaya. Nosotros comentábamos que estábamos trabajando la obra de Ismael Sotomayor, entonces se pudo coordinar, ¿no? Y conjuncionar la posibilidad de un trabajo conjunto. Después me acuerdo de las reuniones largas con Víctor Orduna, con Curmi Soto, con Virginia Ruiz, que fueron las editoras del texto, ¿no? O sea, que discutían aspectos relacionados con la edición junto a nosotros, ¿no? Solo como una anécdota, aunque no deja de ser dolorosa, comento que se sacaron 500 notas al pie de página que habíamos hecho, ¿no? Como parte de nuestro trabajo de edición. Entonces, esas discusiones fueron interesantes con Curmi, con Virginia, y bueno, las últimas también eh, discusiones o los últimos afanes por conseguir la autorización de las postales de Mariano Fuentes Lira, que está ilustrando tan bellamente el libro. Estas discusiones con Ángel Jaime Herrera, ¿no? Que es también parte de la publicación. Entonces realmente ha sido un recorrido muy largo, han participado muchas personas, estamos muy contentos por la aparición de las añejerías y ojalá se pueda lograr toda esta difusión para que llegue a muchísimas más personas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar, por su presencia y hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Sotomayor publicó Añejerías Paceñas el año 30, el último día del año 30. Él tenía 26 años, era un hombre muy, muy joven. Escogió lo que había publicado en el diario bajo el título de precisamente Añejerías Paceñas, escogió sus añejerías, las reunió y publicó un libro maravilloso, que es precisamente este que estamos publicando. Nosotros hemos respetado la edición realizada por él en el 30, puesto que hay una segunda edición del 87 que publicó Juventud y que editó y de la que se hizo cargo la sobrina de Sotomayor. Esta segunda edición la hemos utilizado mucho porque tiene una excelente introducción. La sobrina realmente revisó todo lo que había quedado y se había lo que ella conocía de su tío, y tenemos datos preciosos en esa introducción. Seguramente es el documento más importante sobre Sotomayor que existe, porque no solo contiene cuestiones personales en gran detalle, pero también cuestiones de la colección, de la biblioteca que tenía Sotomayor y de la proyección de sus publicaciones. Él solo publicó Añejerías el 30 y publicó un par de cosas más que han pasado al olvido. Añejerías por lo menos se mencionaba, por lo menos la gente sabía que existía, digamos, ¿no? Esa edición del 87 entonces es muy importante por la introducción. Y luego esta edición, que sería la tercera, la que hemos preparado Omar Roche y yo,
Es la tercera edición y es una edición importante porque le da a este corpus maravilloso de tradiciones paceñas, le da una mirada crítica, académica, ¿no? Un poco más seria, digamos. El texto del 30 seguramente fue muy conocido, seguramente circuló mucho por el ámbito en el que se movía Sotomayor. Él con seguridad tenía un círculo social, profesional, periodístico muy amplio, porque no solo escribía profusamente y publicaba profusamente en diversos medios, sino que era invitado a inauguraciones, era invitado a ser miembro de instituciones, etcétera, y él mismo fundó instituciones. Era un hombre muy preocupado por las carencias institucionales del país. Entonces era un hombre muy conocido y es muy, muy probable que su libro hubiera circulado bastante. Pero no ha quedado un corpus crítico, no ha quedado un mínimo corpus de referencia y de lectura y de trabajo sobre ese libro. Lo mismo pasó con el texto del 87. No ha quedado nada sobre él, nadie ha escrito sobre Sotomayor. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de Sotomayor, todo el mundo sabe que existen las añejerías, pero nadie realmente las ha trabajado. Entonces lo que yo creo que vamos a intentar nosotros, de hecho muy pronto seguramente en la carrera de literatura de la UNSA, porque Omar y Rocha y yo somos de la carrera, seguramente vamos a hacer una mesa redonda importante sobre este texto, ¿no? Porque de lo que se trata obviamente es de ponerlo a circular, es de pedir que la gente lo lea con seriedad, con método, e incorporar a Sotomayor a nuestro corpus histórico literario, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que hay que considerar de por qué no se ocupó la gente de Añejerías. Lo que pasa con Añejerías es que se trata de un conjunto de tradiciones. Este es un género muy particular en Latinoamérica. Era ampliamente trabajado por muchos escritores a lo largo y ancho de Latinoamérica. Su fundador es Ricardo Palma, el peruano. Y si no su fundador, el que llevó a la tradición, a este género de la tradición a su lugar más alto, ¿no? Esto a mediados del siglo XIX. Pero cundió por todo el continente, ¿no? Hay textos maravillosos de antologías de tradiciones latinoamericanas y realmente es un género que nos falta aquí en Bolivia estudiar, ¿no? Es hermoso. Bueno, lo que pasó con Sotomayor es que leyó, obviamente con mucha atención, a Palma, puesto que la estructura de sus tradiciones se pueden reconocer rápidamente cuando uno conoce el trabajo de Palma. Trabajó dentro de ese género. Y lo que pasa con el género de la tradición es que es un género eminentemente híbrido. ¿A qué zona del discurso pertenece las tradiciones? Pertenecen a la historia, puesto que aluden a la historia. Siempre están ubicados en un momento de la historia, generalmente de la historia colonial y la historia republicana. Y siempre siguen de alguna manera la trama de lo histórico. Pero simultáneamente son cuentos, porque lo que hacen es no recoger la historia con mayúscula, sino las historias con minúscula, las historias populares, las historias que se conocen de la calle, las historias de sacerdotes, temas populares, historias de aparecidos, de cuestiones maravillosas, de santos y cristos que
que se levantan y obran milagros, en fin, iba la tradición a un lugar de la historia que es el fait divers, como dicen los teóricos, ¿no? Esos hechos anecdóticos de la historia. No iba a los grandes hechos de la historia con mayúscula, como digo, no iba a las batallas, a las fundaciones, a los grandes personajes, sino que hacía una historia, la historia chica, ¿no? Y en este caso la historia chica de la paz. Son textos, por lo tanto, por lo que acabo de decir, que no terminan de ser historia, por lo que el campo historiográfico no se ha apropiado de este texto, y tampoco terminan de ser literatura porque tienen esta dimensión historiográfica que muchos literatos por mucho tiempo han pensado que no pertenece a lo literario. Ahora sabemos, con mucho trabajo que se ha hecho en las últimas décadas sobre la tradición, sobre todo la tradición de Palma y los grandes tradicionistas del 19, entre los que está nuestro Julio Lucas Jaimes, ¿no? Y algunos otros bolivianos que pertenecieron al circuito peruano de Palma. Ahora sabemos que se trata de la tradición, se trata de uno de los géneros más importantes en Latinoamérica porque fue, entre otros, un género eminentemente latinoamericano. Fue uno de los primeros géneros eminentemente latinoamericanos, de literatura latinoamericana. Recuerden que muy al inicio de la República había un poco la angustia de qué vamos a hacer con nuestras letras. Hemos estado viviendo en un ámbito colonial donde se nos, de alguna manera, imponía un cierto tipo de literatura, etcétera, 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 o se permitía cierto tipo de escrituras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y de alguna manera, pocas décadas después de lograr citas y de diálogos, ¿no? Entonces no hay nada nuevo absolutamente en la literatura, nunca. Entonces lo que Palma hizo fue recoger algo que estaba en el discurso literario y llevarlo a Lima, llevarlo al Perú, recogiendo mucho de Potosí y de Arsanz, que es una de las fuentes más importantes de las tradiciones de Palma y de los otros tradicionistas. Entonces, volviendo a lo que decía, ni historiadores ni literatos terminaron de apropiarse de este libro, esa es la idea que yo tengo. Jaime Sáenz conoció a Sotomayor, que debe haber sido un personaje absolutamente extraordinario por todo lo que sabía, por todo lo que tenía y por todo lo que escribía, y Jaime Sáenz le rinde homenaje en Vidas y Muertes y en algún otro texto, ¿no? Lo conocía bien y le hace homenaje, pero Sotomayor se quedó allí, o sea, los lectores de Sáenz conocen a Sotomayor por la referencia a esta sáenziana, pero luego nadie entra profundamente a él. Y como digo, ni historiadores ni literatos mucho se apropiaron de él. Recientemente, sí. Recientemente, con la nueva teoría y las nuevas ideas sobre lo que es el discurso literario, esto ha cambiado mucho. Ahora entendemos que la literatura definitivamente no es solo poesía y novela. Sabemos que la literatura es testimonio, es tradición, es ensayo, es decir, nuestra noción, creo yo, de lo que es la literatura es mucho más amplia. Pero además esto va mucho más allá. En realidad todo lo que se escribe es literatura. Pero bueno, esta discusión la vamos a llevar a otro campo, a otro momento y a otro lugar. En realidad lo que nos importa aquí es pensar que tenemos que comenzar a renovar nuestras nociones de lo que es lo literario, hacer una lectura profunda del estrato o sustrato historiográfico de las tradiciones. Los historiadores que no se han dado a la tarea de leerlo, de leer a Sotomayor, seguramente se sorprenderán porque hay una imagen de la paz y de la historia colonial y republicana maravillosa en este libro, ¿no?
Y los literatos comenzarán a estudiar un poco más el tema del género, la tradición. Recordemos que tenemos una muy rica tradición en Bolivia, porque claro, tenemos a Potosí y tenemos a Arsanz. Y muchos escritores de finales del 19 y principios del 20 escribieron tradición estrictamente vinculada a Potosí. Lo que hizo Sotomayor, y ahí uno de los puntos más importantes de su trabajo, fue trasladar la tradición de esa fuente, ese venero potosino a La Paz. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es estudiar a Sotomayor respecto de los tradicionistas potosinos y apreciar, digamos, la forma en que él trasladó el mundo y el imaginario de la tradición a la hollada. Él conoció La Paz como pocos, era un aymarista connotado, conoció los rincones y los márgenes más distantes de la ciudad, así como conoció su centro institucional, conoció la universidad, las instituciones, se movía por todos los periódicos, era un hombre en ese sentido que estaba muy bien ubicado, pero obviamente por su escritura nos damos cuenta que conoció profundamente La Paz y su historia. Entonces, en las tradiciones, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Nos encontramos una imagen de La Paz, pero también un imaginario de La Paz, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay estas fotografías de una La Paz que se recuerda de una manera, que se rearma a partir de documentación colonial, ¿no ve? Entonces hay imágenes de La Paz, sus callejas, sus calles, sus barrios antiguos, sus edificios ahora destruidos, etcétera, etcétera. Pero también hay un imaginario en el sentido de que emerge una ciudad que tiene sus referentes históricos, obviamente, pero que sobre todo es inventada, ¿no? Entonces el lado literario de la tradición surge de una manera riquísima, ¿no? O sea, Sotomayor inventa La Paz. Habría que, en este sentido, rastrear un poco más qué antecedentes hay respecto de crear la ciudad en el discurso y construir así un imaginario. ¿Qué antecedentes hay? ¿Dónde estaba La Paz en el discurso antes de Sotomayor? ¿Qué textos ya la comenzaron a construir? ¿Y de qué manera Sotomayor aporta a ese imaginario? A mí me da la sensación que tenemos un trabajo amplio, ¿no? Y largo que hacer con este libro. Vamos a volver sobre algo importantísimo y sobre todo vamos a devolverle a Sotomayor su lugar en la cultura. Yo creo que es muy importante en esta tendencia que hay últimamente en la crítica literaria boliviana y de bolivianos en el extranjero, de volver sobre el pasado porque nos hemos quedado cortos, ¿no? Hemos excluido a mucha gente que era tremendamente importante en el siglo XIX y a principios del XX, ¿no? Y estamos remapeando la historia, un poco queriendo reescribirla, ¿no? Dando unos pequeños granitos de arena, digamos, a un proyecto que es muchísimo mayor y en el que participa muchísima gente que no necesariamente está conectada, ¿no? Hay mucha gente que hace trabajo sobre el 19 y principios del 20 y que está haciendo un trabajo magnífico de recuperación y por lo tanto de remapeo y necesaria reescritura de la historia y que no está conectada una con la otra. Entonces eso también es algo que tenemos que comenzar a hacer, a conversar entre nosotros, ¿no? Aportar lo que hemos hecho, que por ejemplo nuestro equipo de investigación, que es Prosa Boliviana en la carrera y que se está ocupando de estos asuntos, convoque y llame a aquella gente que está trabajando sobre asuntos similares y nosotros también ir
y participar en eventos, porque de lo que se trata aquí es de algo bastante fuerte, es reescribir la historia, ¿no? Es repensar en el imaginario de principios de siglo. Tenemos una imagen de él, tenemos mucho trabajo sobre él, pero caramba, redescubriendo y recuperando a varios escritores, necesariamente tenemos que repensarlo todo, ¿no? Como digo, remapear aquello, ¿no? El canon tiene que ser discutido, profundamente discutido, ¿no? De hecho, en este siglo, yo creo que se ha estado haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Recuperando en serio a Arturo Borda, recuperando en serio a Hilda Mundi, ahora esperamos recuperando en serio a Ismael Sotomayor. Es decir, creo que ahí el estudio literario, los estudios literarios, pero también los estudios del discurso, la historia de la cultura, la historia en general, tiene una misión muy importante, ¿no? La publicación de Añejerías, entonces, en este momento, nos parece fundamental para retomar todo esto, ¿no? Para repensar los géneros que se estaban trabajando a principios de siglo, la primera mitad del siglo XX, repensar qué intelectuales estaban circulando, ¿no? Por los pasillos de los periódicos, por instituciones importantes, por la universidad, etcétera, etcétera, y cómo hemos ido como invisibilizando todo esto para insistir en un canon, ¿no? Que alguien impuso, digamos. Las últimas décadas en ese sentido han sido importantes y creo que este libro es fundamental. Recordemos que nosotros como Grupo de Investigación Prosa Boliviana estamos trabajando en Sotomayor en un sentido mucho más amplio. Ahora está saliendo el libro en la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, está saliendo el libro más conocido de Sotomayor, pero muy pronto en la carrera va a salir el resto de la obra de Sotomayor y nos vamos a sorprender enormemente en la calidad y la particularidad intelectual de este hombre, ¿no? Porque él no solo escribió tradiciones, fue un periodista que produjo durante 4 décadas diversos géneros en el periódico. Es bien interesante cómo los periódicos le daban espacio para que publicara cuentos, ensayos, artículos, tratados históricos. Es decir, era un hombre terriblemente múltiple en ese sentido, manejaba muchos géneros. Entonces lo interesante va a ser dentro de poco poder comparar las añejerías, que solo es una de las vetas que él siguió en su vida, comparar las añejerías con todo lo otro que él hizo en cuanto a géneros que el periódico difundió. En ese sentido, bravo por el periódico, ¿no? Por los periódicos de la época, sobre todo El Diario y algunos otros, que dieron curso a este afán, a esta euforia escritural de Sotomayor que traspasaba los géneros ¿no? Aquí y allá. Otra cosa que hemos descubierto que es terriblemente interesante es que a diferencia del añejero, que muchos leen como algo reaccionario, tradicionalista, conservador, en medio de todo eso está el gran conocedor de la cultura aymara paceña y el gran conocedor de la cultura popular paceña. Eso va a ser muy interesante cuando terminemos de editar, que es un trabajo arduo, terminemos de editar los otros libros de Sotomayor. Me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Bien, agradecemos a la doctora Ana Rebeca Prada y al licenciado Omar Rocha
por la explicación y por el análisis que han hecho sobre la obra Anejerías Paseñas de Ismael Sotomayor. No se olviden, para todas y todas, que vamos a mantener las presentaciones de aquí en adelante. El siguiente fin, la última semana de este mes, o esperemos presentar la siguiente obra de la BBB. También tenemos en puerta algunos textos e investigaciones ligadas a lo que se trabajó en el CIS, que creo que van a ser importantes para que todas y todos puedan mantener, leer, estar al tanto de algunas investigaciones que se han venido realizando durante estos últimos años, y al mismo tiempo, como les decía al principio, mantener la perspectiva, mantener la cultura viva, en el sentido de poder adquirir todos estos textos, toda esta bibliografía, toda esta literatura, para poder seguir leyendo, discutiendo, debatiendo, que evidentemente nos enriquezca cada vez más a todas y a todos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, agradecerles a las dos personas por su amabilidad, y estaremos en una próxima oportunidad para seguir con estas presentaciones del CIS y de la BBB. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber seguido la transmisión, porque nosotros somos cultura. La cultura no está en pausa. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias.